Nuestra Señora del Gran Retorno, una historia de esperanza para nuestros tiempos. En el año 636 después de Cristo, un pequeño bote sin velas, remos, ni marineros, llegó al puerto de Boulogne-sur-Mer, una encantadora ciudad portuaria en el Canal de la Mancha, en el norte de Francia. Cuando la gente del pueblo se reunió a su alrededor, descubrieron que el bote contenía una estatua de madera de Nuestra Señora sosteniendo al niño Jesús en su mano izquierda. Ella mostraba un aire de majestad divina, pero estaba tranquila y maternal. La estatua de Nuestra Señora fue llevada solemnemente a la capilla y el santuario, recién bautizado, de Notre-Dame de Boulogne se convirtió en uno de los santuarios más conocidos y visitados de la cristiandad. Su fiesta es el 20 de febrero y en Boulogne se celebra localmente el 22 de octubre. Los cronistas medievales escribieron sobre los muchos milagros de Nuestra Señora de Boulogne. Una crónica de la vida del santo rey de Francia, San Luis IX, incluye varias referencias a las curaciones milagrosas obtenidas por intercesión de Nuestra Señora de Boulogne. Era especialmente poderosa con los marineros y las mujeres embarazadas. Inglaterra invade. En 1544, el desastre llegó a Boulogne-sur-Mer. Enrique VIII, rey de Inglaterra, declaró la guerra a Francia y envió una flota con 47.000 soldados a través del Canal de la Mancha. Una de las primeras ciudades que atacó fue Boulogne, sitiándola el 18 de julio. Boulogne, aunque era una ciudad amurallada con defensas muy fuertes, estaba guarnecida solo por 2.000 soldados. La ciudad se rindió el 14 de septiembre de 1544. El ejército protestante invasor saqueó la ciudad. Estatuas, altares, reliquias de santos y otros objetos sagrados fueron despedazados y quemados en las calles en una orgía de odio por la fe católica. Lo peor de todo es que la estatua de Nuestra Señora de Boulogne fue arrastrada fuera de la iglesia, burlada e insultada y llevada a Inglaterra como trofeo de la victoria. Transformaron el santuario medieval de Nuestra Señora en una armería. Los ingleses finalmente se rindieron a Boulogne el 25 de abril de 1550. Y poco después devolvieron la estatua de Nuestra Señora. La iglesia y la ciudad fueron reconstruidas y restauradas durante las décadas siguientes y el santuario de Nuestra Señora recuperó gran parte de su esplendor original. Ataque de los hugonotes. El mismo virus revolucionario que había infectado a Europa estaba preparando una sangrienta rebelión y una guerra civil religiosa en Francia con los hugonotes, la secta protestante francesa. Durante la noche del 11 de octubre de 1567, cientos de soldados hugonotes irrumpieron en secreto en la iglesia de Nuestra Señora de Boulogne. Destrozaron la iglesia y arrancaron la estatua milagrosa. Atando una cuerda alrededor de su cuello, la arrastraron por las calles embarradas hasta llegar a la puerta principal del casco antiguo. Allí se burlaron de ella y la blasfemaron. Pero cuando intentaron cortar a Nuestra Señora en pedazos, una fuerza milagrosa la protegió. La golpearon una y otra vez con espadas y martillos, pero la estatua, como si fuera de acero, no sufrió ningún daño. El milagro enfureció aún más a los protestantes y arrojaron la estatua a una gran hoguera. Una vez más, Nuestra Señora fue milagrosamente preservada intacta en medio de las llamas. Los hugonotes sacaron la estatua de la ciudad y la arrojaron a un pozo. En la primavera siguiente, se restableció el orden en la ciudad portuaria. Una mujer católica local, sabiendo el paradero de la estatua milagrosa, la recuperó en secreto y la llevó a su casa. El 26 de septiembre de 1607, ante las aclamaciones de grandes multitudes de fieles, Nuestra Señora volvió a entrar solemnemente en Boulogne. Devastación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó en 1789 con trágicas consecuencias para Francia y Nuestra Señora de Boulogne. El 10 de noviembre de 1793, después de que los revolucionarios de Boulogne terminaran de celebrar en una antigua iglesia la llamada Fiesta de la Diosa de la Razón, comenzaron una orgía de destrucción. Llenos de odio por la fe católica, amontonaron numerosas estatuas, pinturas, vestimentas y reliquias en la plaza de la ciudad y destruyeron todo en una hoguera gigante.
Una turba de matones armados con picos y gritando la marsellesa arrastraron a Nuestra Señora de Boulogne a la plaza principal. Los sans-culottes pusieron un gorro frigio rojo en la cabeza de Nuestra Señora, símbolo de la Revolución Francesa, y comenzaron a burlarse de ella y a blasfemarla. Cuando se cansaron de esto, la quemaron en una gran hoguera, bailando como salvajes en celebración, por la victoria de la razón sobre la superstición. Los revolucionarios quemaron la estatua milagrosa original de Nuestra Señora de Boulogne en 1793. Afortunadamente, un piadoso católico logró cortar y preservar un fragmento de su mano antes de que fuera destruida, y que hoy en día se conserva en un relicario con forma de mano. ¿Lo hizo? ¿Abandonó Nuestra Señora la Francia que la había abandonado a ella? ¿O al ver a sus hijos hacer penitencia y volver a la verdadera fe, haría ella un gran retorno tal como lo hizo después de los desastres anteriores, primero bajo los ingleses y luego bajo los hugonotes? Una nueva estatua, un nuevo santuario. Poco después del final de la Revolución Francesa, los católicos de Boulogne decidieron hacer una copia de la estatua original de Nuestra Señora de Boulogne de memoria, y la devoción a Nuestra Señora de Boulogne comenzó una vez más. El padre Benoît Agazan, Afreín, un sacerdote de Boulogne-sur-Mer, decidió reconstruir la iglesia en ruinas. El 1 de mayo de 1827 colocó la primera piedra del nuevo santuario de Nuestra Señora de Boulogne, que se completó 39 años después, el 24 de agosto de 1866. Cientos de miles de peregrinos llegaban a Boulogne cada año. La devoción a Nuestra Señora de Boulogne superó lo que había sido, incluso antes de la Revolución Francesa. Francia y Europa tenían mucho más sufrimiento por delante. La guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial devastaron por completo a Francia. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Nuestra Señora de Boulogne realizó su mayor milagro, el Gran Returo o Gran Retorno. Orígenes del Gran Retorno. En el verano de 1938, Boulogne acogió un congreso mariano. Para preparar a los fieles para este evento nacional, dos sacerdotes decidieron hacer 4 copias de la estatua original de Nuestra Señora de Boulogne y llevarlos a un gran recorrido por los pueblos y parroquias de la diócesis. Bautizado como el Sendero Ardiente, fue un éxito que superó con creces las expectativas. En 10 semanas, las 4 estatuas recorrieron más de 1500 millas e hicieron 466 paradas en parroquias. Después de la clausura del Congreso Mariano, algunos clérigos encabezados por el padre Gabriel Dansan, un jesuita, decidieron continuar este camino ardiente de Nuestra Señora por Francia hasta el próximo congreso, que se celebrará en el verano de 1942 en Le Puy, en sur de Francia. En el otoño de 1939 y la primavera de 1940, él y un puñado de jóvenes laicos llevaron a Nuestra Señora de Boulogne al noreste de Francia, donde visitaron muchas parroquias, así como campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Cuando la Alemania nazi invadió Francia, el 10 de mayo de 1940, la estatua de Nuestra Señora estaba en Reims. La guerra detuvo inmediatamente sus viajes y la escondieron en el monasterio trapense para su custodia, donde permaneció durante 2 años. Sin embargo, los católicos pidieron a gritos que Nuestra Señora de Boulogne se uniera al Congreso como estaba planeado originalmente, por lo que en el verano de 1942 continuó su viaje a través de Francia en dirección a Le Puy. Después de un congreso muy exitoso, Nuestra Señora de Boulogne continuó su gira por Francia a Lourdes. Llegó allí el 7 de septiembre de 1942, víspera de la Natividad de Nuestra Señora, recibida por una multitud masiva de peregrinos. Con su entrada triunfal en Lourdes, parecía que la gran gira de Nuestra Señora por Francia llegaría a su fin. Precisamente en este momento, el Papa Pío XII hizo un llamamiento directo a la Madre de Dios. El 8 de diciembre de 1942, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Sumo Pontífice consagró al género humano al Inmaculado Corazón de María. Al año siguiente, el 28 de marzo de 1943, los obispos franceses renovaron solemnemente esta consagración. Este día fue también el comienzo de lo que se conoció como el Gran Retorno de Nuestra Señora de Boulogne. Comienza el Gran Retorno. El obispo de Tarbes, donde se encuentra Lourdes,
tuvo la idea de enviar la imagen de Nuestra Señora de Boulogne a cada una de las parroquias de su diócesis en peregrinación. Durante cada parada, los fieles renovarían la consagración al Inmaculado Corazón de María. Después de pasar por su diócesis y otras en Francia, Nuestra Señora haría su regreso final a Boulogne, de ahí el nombre de Gran Retorno. La respuesta fue tan grande que los organizadores decidieron enviar los 4 ejemplares de Nuestra Señora de Boulogne por Francia en 4 itinerarios diferentes. Con la carta de aprobación del Papa Pío XII en mayo, las 4 imágenes iniciaron su gran gira por Francia, que continuaría sin detenerse durante 5 años seguidos. Cada estatua viajaba con un grupo de alrededor de una docena de jóvenes, todos voluntarios, dirigidos por 2 o 3 sacerdotes. Colocaron la estatua en un carruaje con ruedas muy simple, tirado por hombres durante todo el camino de aldea en aldea. Estos hombres y toda la multitud a menudo desfilaban descalzos con espíritu de penitencia. Cuando Nuestra Señora llegaba a la parroquia local, una guardia de honor la llevaba a la iglesia. El sacerdote predicaba un sermón sobre Nuestra Señora de Boulogne y el significado del Gran Retorno, y escuchaba confesiones. Luego comenzaría la vigilia de toda la noche, con los aldeanos quedándose 1 o muchas horas durante la noche. A medianoche comenzaría la misa. Cada persona recibía una copia de la consagración al Inmaculado Corazón de María del Papa Pío XII. Toda la congregación rezaría en voz alta la consagración y cada uno la firmaría y la colocaría a los pies de Nuestra Señora, junto con otras intenciones escritas. Con la Segunda Guerra Mundial en marcha, las intenciones a menudo eran simples solicitudes para el regreso seguro de un padre, esposo, hermano o hijo de un campo de prisioneros o trabajando como trabajador forzoso en Alemania. Muchos pedían la conversión de un miembro de la familia. Todos pedían a Nuestra Señora que salvara Francia. La vigilia de toda la noche continuaba hasta la mañana siguiente. Por la mañana, el sacerdote celebraba una misa de despedida. Una gran multitud de aldeanos se reunía una vez más para escoltar a la Santísima Virgen hasta el siguiente pueblo, donde ya se había reunido una multitud de fieles, y la secuencia comenzaba de nuevo. Conversiones, penitencia, gracias. Lo más notable del Gran Retorno fue la avalancha de gracias sin precedentes, especialmente de conversiones y penitencia. Miles y miles de ateos, comunistas, masones y católicos alejados se convirtieron en el acto cuando vieron a Nuestra Señora entrar en su aldea. Un obispo describió el efecto sobre los fieles, diciendo: "El paso de Nuestra Señora en mi diócesis es el evento religioso contemporáneo, más extraordinario de nuestro tiempo y el más significativo". Multitudes de personas se levantaron, motivadas y entusiasmadas. De hecho, los confesionarios y los rieles de comunión fueron asediados durante las santas vigilias, mientras que el rezo de los misterios del rosario mantuvo a los fieles rezando en las iglesias. En algunas parroquias, hubo conversiones tremendas como nunca antes se había visto en las misiones. Los párrocos también testificaron sobre el efecto del Gran Retorno. Uno de ellos afirmó: "Estaba un poco inquieto por la bienvenida que mi muy indiferente parroquia le daría a Nuestra Señora. La gente a mi alrededor dijo que la bienvenida sería mediocre. A 3 kilómetros de nuestro pueblo de Nantiac, vemos la delegación de esta parroquia, mi parroquia. Y me conmoví hasta las lágrimas cuando vi lo grande que era, hombres y jóvenes, mujeres, toda la multitud no dudó en arrodillarse sobre el suelo húmedo, con los brazos en forma de cruz, para saludar a nuestra ilustre visitante. Verdaderamente la Santísima Virgen ha enviado un soplo de gracia a esta poco religiosa comunidad". Otro prelado testificó: "El sábado pasado, alrededor de las 2 de la tarde, la Virgen llegó a nuestra parroquia de Basville. Durante siglos, sin duda, desde el principio del mundo, tal vez, ningún rey, ninguna reina, ninguna princesa tan real o tan poderosa nos había visitado. Verdaderamente, esta noche fue al menos un regreso al cristianismo, una conversión general, una llamada de mi pueblo a nuestra Madre y Reina. Sí, creo que si los obispos nos envían una Virgen cada año, en 10 años el pueblo de Francia se convertirá a Jesucristo a través de María". Un observador escribió lo siguiente: "Es como la atmósfera en Lourdes. Nos atreveríamos a decir que es más fuerte que Lourdes en cierto sentido.
El peregrino de Lourdes se trasplanta de su elemento a un ambiente tan impregnado de sobrenatural, que nada le resulta difícil, ni el rosario en la mano, ni la oración con los brazos en forma de cruz, ni arrodillarse en la tierra. Estos gestos de fe, Nuestra Señora de Boulogne nos hace hacerlos donde vivimos, en nuestra calle, bajo la mirada atenta de nuestros vecinos, de las personas que conocemos. Ya no nos preocupa lo que piensan, y no se atreven a reír, ni a criticar. Cuando el Gran Retorno llegó a Marsella, pasó por un barrio conocido por su apoyo al comunismo. Al pasar por un bar en el que se reunían algunos comunistas, varios salieron a investigar la conmoción. El paso de la Virgen Blanca les afectó tanto que se convirtieron en el acto y se unieron a la procesión. En algunas ciudades como Verdún, Beauvais y Reims, asociaciones de los llamados librepensadores intentaron organizar contramanifestaciones contra las apariciones programadas de Nuestra Señora de Boulogne. En cada caso, el plan fracasó. Tanta gente salió por Nuestra Señora y aparecieron tan pocos librepensadores que los puso en ridículo. En Reims, después de una gran campaña de propaganda, los librepensadores solo pudieron reunir a 12 personas contra las 35.000 que acudieron a Nuestra Señora. Regreso a Dios, a la Iglesia, a la fe medieval. Un monje benedictino que tuvo un papel en el Gran Retorno, el padre Jean-Marie Boga, publicó un libro en 1945 titulado El Arca de Nuestra Alianza. Describió el Gran Retorno como un movimiento profético y comparó lo que le estaba sucediendo a la nación francesa con la apostasía, el sufrimiento y la conversión de los judíos del Antiguo Testamento. Después de la abominación de la desolación, la ingratitud, las declaraciones de los papas y las apariciones de Nuestra Señora, y finalmente la ira de Dios, Francia volvía a la fe de Clovis, San Remigio, San Luis y Santa Juana de Arco. Este renacimiento de la fe que siguió al Gran Retorno no fue un catolicismo impregnado del espíritu moderno. El padre Boga describió el espíritu del Gran Retorno como un renacimiento de la fe medieval y el espíritu de las cruzadas. El obispo Paul Raymond de Niza afirmó esto sobre el Gran Retorno: no es un cortejo triunfal, compuesto de procesiones, o de manifestaciones grandiosas. Es mucho más grande que eso. El Gran Retorno es un testimonio de afecto filial y acción de gracias a nuestra benefactora en el cielo. Es una misión de paso, una cruzada conquistadora. Poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el Gran Retorno comenzó a extenderse por todo el mundo, a Italia, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Canadá e incluso a lugares tan lejanos como Ceilán, Madagascar y China. En Italia, cientos de ciudades fueron visitadas por estatuas peregrinas de Nuestra Señora, de la misma manera que el Gran Retorno francés. El 11 de mayo de 1947, más de 100.000 personas se reunieron en Milán para dar la bienvenida a la Virgen Viajera con una devoción y un fervor católico sin precedentes. Fin del Gran Regreso. En resumen, el Gran Retorno fue tanto una misión como una cruzada. Representó el comienzo de un renacimiento del catolicismo medieval francés con su espíritu de cruzada y el rechazo de la Revolución Francesa y todos sus errores. Todo en el Gran Retorno parecía indicar que fue el medio que eligió la divina providencia para volver a cristianizar Francia, y a través de la hija primogénita de la Iglesia, el mundo entero. Trágicamente, esto nunca sucedió. El 29 de agosto de 1948, las 4 estatuas viajeras convergieron en el santuario de Boulogne-sur-Mer por última vez, poniendo fin al Gran Retorno. Porque este movimiento, la mayor manifestación pública de piedad de la historia, terminó tan prematuramente. En parte, porque los fieles católicos no correspondieron a la gracia del Gran Retorno como debían. Millones de franceses regresaron a la fe, pero millones de otros no lo hicieron. Además, la mayoría de los obispos y el bajo clero franceses no recibieron ni promovieron el Gran Retorno como debían. Muchos eran creyentes en el falso ecumenismo y no les gustaban las procesiones o los actos públicos de piedad. Otros apoyaron las tendencias modernistas, progresistas e incluso socialistas que se encuentran en la Acción Católica, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Jóvenes Trabajadores Cristianos, el movimiento litúrgico y el movimiento obrero sacerdotal, y por lo tanto, no veían con buenos ojos la espiritualidad católica tradicional en general, y mucho menos una cruzada mariana como el Gran Retorno.
El cardenal Achille Liénard de Lille, cuyo apoyo abierto a las causas socialistas le valió el apodo de «el obispo rojo», resumió la actitud general de una gran parte del clero. No prohibió rotundamente el Gran Retorno en su diócesis, pero escribió una fría carta a los organizadores, que decía así: «Creo que este largo viaje que comenzó en Lourdes en 1943 y que, sin duda, ha hecho un gran bien, no debería continuar indefinidamente. Para proteger su eficacia y vigor, no debe transformarlo en una institución permanente. Deseo, por tanto, el regreso de esta estatua sin demora a Boulogne, de donde vino». Hasta ahí las palabras del obispo rojo. Pero ese no es el final de la historia. Más que nada, la historia de Nuestra Señora del Gran Retorno debería darnos una esperanza ilimitada para el futuro. El profesor Plinio Correa de Oliveira se enteró del Gran Retorno durante su viaje a Europa en 1952. Como esclavo de Nuestra Señora según el método de San Luis de Montfort, estaba muy interesado en la historia de Nuestra Señora del Gran Retorno. Era obvio que el mundo no se convirtió, ni siquiera después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Como devoto de Nuestra Señora de Fátima, estaba convencido de que vendría otro castigo aún más terrible. Basándose en las palabras de Nuestra Señora de Fátima y los escritos de San Luis de Montfort, el profesor Plinio planteó la hipótesis de que este castigo se caracterizaría por la confusión en la Iglesia y una terrible persecución de los católicos. Después de sufrir este terrible castigo, comenzaría una era de paz, como predijo Nuestra Señora de Fátima. Este reino de María no puede llegar sin muchas conversiones. Conversiones totales, en la misma línea que San Pablo. Conversiones no solo de individuos, sino de naciones enteras. Necesitamos una gracia muy especial de Nuestra Señora, análoga a la de Pentecostés para los apóstoles. Así como fue imposible para los apóstoles salir y convertir a todas las naciones sin la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, no tendremos la fuerza para construir el reino de María, sin una gracia muy especial. Y será completamente inmerecido, así como Pentecostés fue inmerecido por los apóstoles, que habían huido de nuestro Señor durante la Pasión. San Luis de Montfort alude a esta gracia de conversión en sus escritos. El profesor Plinio desarrolló toda una teoría al respecto y llamó a esta gracia futura el Gran Retorno. Más que nada, el Gran Retorno es nuestra gran esperanza para el futuro. Tenemos la esperanza de que Nuestra Señora nos perdone, nos cure, convierta al mundo, e inaugure el reino de su Inmaculado Corazón. Lo más importante de todo es que todos debemos permanecer en nuestro puesto, luchando con todo lo que tenemos, hasta que llegue el día de Nuestra Señora.